Quienquiera que fuese el que golpeaba la puerta, no se cansaba de hacerlo. Toda filosofía es una mirada. Hacer listas me ayuda a refrescar la memoria. En las mañanas, durante el desayuno, entretenía a mis papás contándoles mis aventuras nocturnas. Sus voces gritan al unísono. ¡Bravo! ¡Bravísimo! En casa de mis papás. Voces y miradas que acompañan esta temporada de Entre Libros, el podcast de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Vuelve a la segunda temporada de Entre Libros, el espacio de filosofía para niñas y niños a cargo de Daniela Pavón. Hoy hablaremos del lenguaje secreto de las plantas. Así que prepárense para escuchar las 1000 historias que tienen las plantas para contarnos. El lenguaje del silencio. Hola chicas y chicos, después de unos meses que parecen largos años, hoy nos volvemos a encontrar aquí, en ese espacio sin lugar, con pretensiones de infinitud, en el que nos encontramos sin movernos de la casa. Pensé mucho en ustedes, en ese año que ya comenzó hace unos meses. Pensé en los cambios o en la falta de ellos. Pensé en los movimientos imperceptibles que hoy significan tanto. Sigo instalada en casa, sin salir mucho, y eso hace que regrese siempre a nuestro punto de partida, a la mirada como reflexión filosófica, mi manera grandilocuente de decir, me aburro tanto que pierdo el tiempo que no tengo mirando alrededor mío. Durante los primeros meses de la pandemia, aunque era un plan y un proyecto que siempre había querido, comencé a crear dentro de mi casa una pequeña selva. Cambié los muebles por plantas y llené el suelo de tierra para hacer del sueño una realidad literal. Sophie, mi hija, no estuvo muy contenta con la idea. Ya saben, Sofía, nuestra lectora favorita, me atrevo a decir. La cosa es que paso días mirando las plantas de mi casa y los árboles que puedo ver desde la ventana. Me asombra desde muy joven la distancia que existe entre nosotros los humanos y el mundo vegetal. Con los animales, tal vez por costumbre, tengo lazos estrechos. Creo sentirlos, no los entiendo con palabras, pero he aprendido a entender ciertos significados de su comportamiento. Al menos eso creo yo. Con las palabras sucede algo distinto. Ellas, la mayoría, permanecen todo el tiempo en reposo, en quietud extrema. Eso creía ingenuamente hasta que empecé a notar que en las noches adquirían ciertas posturas y en las mañanas ya habían cambiado. Son pequeños gestos, a veces imperceptibles. En algunas es más obvio que en otras. Entonces detuve mi atención en ellas. Aún sigo aquí mirándolas y preguntándome qué intentan decirme. Las imito, me siento frente a ellas y sosteniendo su quietud aparente trato de escucharlas. Y esto supone un reto, porque como ustedes saben, las plantas son silenciosas. El programa de hoy es una invitación a la escucha, a descubrir el lenguaje del silencio que el reino vegetal abre frente a nosotros. Además del corta y pega y remiende de las lecturas que propongo para despertar los sentidos, esa razón que piensa con los poros de la piel, nos va a acompañar una invitada súper especial que ha tenido la fortuna de dedicarse al estudio de las plantas. Fragmento de la canción de Stevie Wonder, La vía secreta de las plantas. No puedo concebir el significado de todo. Comienza dentro de unas diminutas semillas y lo que nosotros consideramos insignificante
proporciona el más puro aire que respiramos. Pero ¿quién soy yo para dudar o preguntar por el significado de ser? Por estos, aunque pequeños descubrimientos, nos encontramos dentro la vida secreta de las plantas. Uno de los primeros registros que tenemos de un amante y gran observador de las plantas es el de Teofrasto, la historia de las plantas. Recordemos que Teofrasto vivió entre el año 371 y 287 a.C. No existían en aquel entonces todas las herramientas que utilizan los científicos hoy. Tenía únicamente sus ojos, su nariz y un buen par de manos. Desde el inicio de su libro nos dice que el estudio del reino vegetal advierte ciertas dificultades. Una de ellas es la de identificar las partes de la planta y las diferencias entre ellas. ¿Qué es lo que distingue a una planta de otra? ¿Qué es, en fin, lo que constituye su propia naturaleza frente a la naturaleza de las demás? Sin querer profundizar, la pregunta que motivaba a Teofrasto en sus escritos sobre plantas me hace pensar en lo difícil que es para nosotros los animales humanos ver y entender la diferencia. ¿Saben? Eso que nos hace ser a cada uno de nosotros uno mismo. Leyendo distintos textos sobre plantas, superficial e ingenuamente, observándolas sin mayores pretensiones, empiezo a encontrarme en ellas. No somos iguales, claramente. Para empezar, no tenemos la fortuna de alimentarnos de la luz. No tenemos raíces que nos llevan al centro de la tierra ni cuerpos que crecen hacia el cielo guiados por el sol. Tampoco tenemos flores coloridas. Insisto, chicas y chicos, el universo está lleno de pequeños mensajes. Hay que ensayar leer una y otra vez. La naturaleza de la que somos parte, aunque lo olvidemos, está contando historias todo el tiempo. Maurice Maeterlinck fue un gran observador de la naturaleza. Entre sus libros existe uno llamado La inteligencia de las flores. Quiero que escuchemos juntos unas páginas leídas por Sofía. Ese mundo vegetal que vemos tan tranquilo, tan resignado, en que todo parece aceptación, silencio, obediencia, recogimiento, es por el contrario aquel en que la rebelión contra el destino es la más vehemente y la más obstinada. El órgano esencial, el órgano nutricio de la planta, su raíz la sujeta indisolublemente al suelo. Si es difícil descubrir entre las grandes leyes que nos agobian, la que más pesa sobre nuestros hombros respecto a la planta, no hay duda, es la que la condena a la inmovilidad desde que nace hasta que muere. Así es que se sabe mejor que nosotros, que dispersamos nuestros esfuerzos contra que revelarse a todo, y la energía de su idea fija, que sube de las tinieblas de sus raíces para organizarse y manifestarse en la luz de su flor, es un espectáculo incomparable. Tiende toda entera a un mismo fin, escapar por arriba a la fatalidad de abajo, eludir, quebrantar la pesada y sombría ley, libertarse, romper la estrecha esfera, inventar o invocar alas, evadir lo más lejos posible, vencer el espacio en el que el destino la encierra, acercarse a otro reino, penetrar en un mundo moviente y animado. No es tan sorprendente que lo consiga, como si nosotros lográramos vivir fuera del tiempo. ¿Qué otro destino nos señala? O introducirnos en un universo eximido de las leyes más pesadas de la materia. Veremos que la flor da al hombre un prodigioso ejemplo de insumisión de valor, de perseverancia y de ingeniosidad. Si hubiésemos desplegado en levantar diversas necesidades que nos abruman, por ejemplo, las del dolor, de la vejez y de la muerte, la mitad de la energía que ha desplegado tal o cual pequeña flor de nuestros jardines es de creer que nuestra suerte sería muy diferente de lo que es. Esa necesidad de movimiento, ese apetito de espacio, la mayor parte de las plantas se manifiesta en la flor y en el fruto.
se explica fácilmente en el fruto, o en todo caso, no revela en más que una experiencia, una previsión menos compleja, al revés de lo que sucede en el reino animal, y a causa de la terrible ley de inmovilidad absoluta, el primero y el peor enemigo de la semilla es el tronco paterno. Nos encontramos en un mundo extraño en el que los padres, incapaces de cambiar de sitio, saben que están condenados a matar de hambre o ahogar sus vástagos. Toda semilla que cae al pie del árbol o de la planta es perdida o germinará en la miseria. De ahí el inmenso esfuerzo para sacudir el yugo y conquistar el espacio. De ahí los maravillosos sistemas de diseminación, de propulsión, de aviación, que en todas partes encontramos en el bosque y en el llano. Entre ellos, por no citar de paso más que alguno de los más curiosos, la hélice aérea o samara del arce, la fractea del tilo, la máquina de cernirse del cardo, del amargón y del salsifis, los resortes explosivos del euforbio, la extraordinaria pera surtidora de la momordiga y 1000 otros mecanismos inesperados y asombros, pues puede decirse que no hay semilla que no haya inventado algún procedimiento particular para evadirse de la sombra materna. Por sus raíces, la planta no puede moverse, es inmóvil. Ese es su destino, la inmovilidad. Sin embargo, crece en dirección contraria, crece con fuerza y con ímpetu hacia el cielo. Intenta con cada impulso vital rebelarse a su destino, la rebelión más vehemente y obstinada. En otras lecturas sobre el reino vegetal encuentro que la inmovilidad de las plantas está relacionada con una conciencia adormecida y una falta de sensibilidad. Entonces me lleno de preguntas que no estoy en capacidad de contestar. Pensemos juntos, solo por darles forma. Las plantas no tienen un sistema nervioso como el nuestro porque no tienen ni neuronas ni nervios, pero la mayoría de sus células producen y transportan señales eléctricas. ¿Sienten o no las plantas? ¿Qué entendemos por sentir? ¿Será que los seres humanos solo somos capaces de entender lo que encontramos como cercano y parecido? ¿Qué podemos entender de las plantas que nos sirva para pensarnos? ¿Qué podemos entender de ellas para la relación que establecemos con este reino tan distante al nuestro? El hongo es el elfo de las plantas, de Emily Dickinson. El hongo es el elfo de las plantas, de tarde no está, de mañana, en una choza engañosa, se detiene en el mismo sitio, como alguien que siempre llega tarde. Aún es él una carrera completa, más corta que el pasaje de una serpiente y más veloz que la cizaña. Este es el juglar de la vegetación, el germen de la coartada, que como un tramposo se anticipa y como un tramposo se apresura. Yo siento como si la hierba estuviera contenta de tenerlo intermitente, a este fraudulento vástago del circunspecto verano. Si tuviera la naturaleza algún rostro traidor o pudiera despreciar a alguno, tendría la naturaleza un apóstata. Ese hongo es él. Bueno, llegó la hora de nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer una deriva. Antes de empezar, necesito que abran muy bien sus ojos, casi tan abiertos que parezcan ojos de sapo. Sacudan las manos y las piernas y empecemos nuestro recorrido. Vamos a recorrer la casa en búsqueda de hierbas, flores, cualquier planta que pueda haber escondiéndose o rompiendo un espacio entre los muros. Identifiquen muy bien esos espacios
Identifiquen muy bien los lugares donde están esas plantas. Puede ser dentro de la casa, en el cuarto, en la cocina, en la sala, en el techo. Puede ser en el patio, puede ser en la calle. Vamos a hacer un mapa para una posible expedición. Antes de empezar una expedición botánica real, conversemos con una gran conocedora de plantas, la botánica María Cristina Martínez Avive. Entre libros. Poéticas de la ciencia, conversaciones con una botánica. Bueno, chicos y chicas, hoy estamos aquí con otra invitada sorpresa para este programa. Tenemos a María Cristina Martínez Avivi. Ella es profesora del Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte. Y para mí, como le contaba a ella ahorita tras bambalinas, es muy especial tenerla aquí, porque si yo pudiera decidir hoy en día qué quisiera ser cuando grande, yo quisiera ser ella. Bienvenida, María Cristina. Daniela, muchas gracias. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco sobre un tema que te apasiona y que, según he leído, ha estado contigo desde que eres muy pequeña. La idea es hablar de plantas. Sé que te especializas en botánica. Entonces quería que comenzáramos hablando de ti, ¿sí? Y que nos contaras un poquito de esta relación tuya con las plantas, cuando nace ese interés. Sí, eso, cuando nace ese interés. Bueno, gracias Daniela de nuevo. Yo soy bogotana. Yo nací, crecí en la ciudad, digamos, en un barrio clase media. Y tengo algunos recuerdos por allá que no puedo ponerle como una edad específica, pero sí recuerdo mucho. Yo tenía un hermano y 2 primas y siempre jugábamos en el jardín de mi abuela materna, que tenía muchas plantas, y yo tendía más a ponerle cuidado a las plantas del jardín de mi abuelita que a jugar a la lleva o a las escondidas. Era como la niña introvertida. Pero lo que me llamaba la atención era las formas, las texturas, los olores. Y yo, por ejemplo, cogía las margaritas de mi abuelita y se las desbarataba. Quería como ver qué había adentro, ¿no? Y encontraba, en ese momento encontraba como unas estructuras muy peluditas, como un peluchito. Y a mí me encantaban los ositos de peluche y hacía como esa relación de, o sea, era una curiosidad y que no tenía cómo contestar muy racionalmente, pero sí era una intriga, ¿no? Y pues no tenía conocimientos construidos, pero luego, adelantando la historia, cuando ya empecé a estudiar, yo estudié biología, afortunadamente, o sea, casi que no dije quiero ser bióloga, quiero ser más veterinaria, pero cuando entré a la biología y empieza uno a mirar tantas áreas y tantas maneras de estudiar la vida, fue una salida de campo también que nos llevan a 10 días a la selva, al bosque, donde, digamos, de nuevo esa chispa volvió y cobró como un sentido, porque ya tenía un profesor, estaba en una universidad, bueno, un grupo magnífico de profesores, y eso también influencia mucho que tú quieras seguir un camino, porque encuentras mentores, ¿no? Como luces que te guían y te animan a seguir. Eso te cuento. Bueno, fíjate que este es un programa de filosofía para niños y niñas.
Y a mí, como te digo, me obsesionan las plantas, sé muy poco de ellas desde la biología, más que todo mi intriga por las plantas es como esa que sentiste tú cuando eras una niña. Voy recogiendo flores y las meto en libros, ¿sí? De hecho tengo un cuaderno donde seco hojas y seco flores, pero sé muy poco de botánica, he querido ir aprendiendo, entonces he empezado a explorar lugares donde tienen jardines, donde te cuentan un poco sobre las plantas. Y en digamos, cuando se me ocurre hacer este programa, quise invitar a alguien que supiera de las plantas, porque hay una pregunta que me interesa muchísimo para la filosofía y es, ¿qué podemos aprender de las plantas? ¿Sí? De la observación de las plantas. Porque digamos que yo siento que la diferencia entre el mundo humano y el mundo vegetal es gigante superficialmente. Es decir, si hay algunas similitudes o algunos parecidos, nunca es muy obvio. Entonces, digamos, preparando para ver si tenía un poquito de contenido para no ser la tonta que está entrevistando de cero a la botánica, empecé a revisar un poco de bibliografía y encontré un libro sobre la historia de las plantas de Teofrasto, que creo que fue, no estoy mal, como uno de los primeros en escribir sobre la historia de las plantas. Encontré que era como alumno de Aristóteles, que es uno de los filósofos canónicos, entonces eso me da como una luz al final del túnel, así que todavía puedo hacer algo yo. Y quería leer un pedacito del libro, de cómo comienza el primer capítulo para hacerte una pregunta, ¿sí? Entonces voy a leerlo y te hago la pregunta. Él dice: me propongo hablar de las diferentes plantas y de su distinta naturaleza, atendiendo a sus partes constitutivas, a sus cualidades, a la génesis de las mismas y a las etapas de su desarrollo. Su comportamiento y actividad no son como los de los animales. En efecto, las plantas son más fáciles de examinar y menos complejas en lo que se refiere a las modalidades de su generación, a sus cualidades y a sus formas de vida, mientras que las partes de los animales son más complejas. Esto es precisamente lo que entraña cierta dificultad y lo que no ha sido suficientemente dilucidado. Saber qué es lo que hay que llamar partes y qué es lo que no. Entonces, como para situarnos un poco en el organismo que estamos tratando de entender y pensar, yo quisiera hablar un poco de las partes de la planta, de las plantas, ¿sí? Cuáles son sus partes y qué no, y cuáles no son sus partes. Bueno, excelente pregunta, Daniela. Digamos que como en toda la naturaleza y en los organismos hay excepciones, pero en general, digamos, si uno no se quiere guiar estructuralmente y poniéndole un orden a lo que uno ve cuando tiene una planta, es cuando una semilla germina, salen dos partes de su semillita. Una que va buscando el agua y los minerales hacia el suelo, que tiene incluso unas, en la pura puntica, tiene unas células que detectan la gravedad, o sea, saben dónde está el centro de la Tierra y crecen en esa dirección. Por el otro lado sale otro extremo que siente dónde está el sol, siente la luz, y empieza a crecer hacia arriba. Entonces ahí tenemos dos lugares distintos. Digamos que si hacemos unos cortes vamos a ver en las células y todo que son diferentes. La que va hacia el centro, o sea, lo que llamamos la raíz, y es un órgano. La parte aérea, la parte que está hacia arriba, que generalmente toda potencialmente puede ser verde, es decir, producir su propio alimento a través de la clorofila, lo llamamos el tallo, ¿sí? Y el tallo es esta prolongación que con el tiempo va a llevar hojas y las otras estructuras que reconocemos en las plantas después, en muchas de ellas, son las flores.
pero resulta que evolutivamente las flores son hojas modificadas. Con el tiempo en la evolución, o sea, antes no existían las flores, fue en un momento en la evolución de las flores, de las plantas, perdón, que poco a poco esas hojas verdes fueron convirtiéndose en estructuras que protegían las partes reproductivas y finalmente ahora las llamamos flores. De las flores, cuando hay fecundación, se forman los frutos, que es otro órgano, aquí ya lo distinguimos por un estado de desarrollo, y los frutos al madurar sueltan sus semillas y se repite la siguiente generación, o sea, aquí también les expliqué un poco el ciclo. Esas son las partes generales: raíz, tallo, hojas, flores, y de la flor, fruto y semilla. Bueno, fíjate que ahora que empiezas como a describirnos cuáles son las partes de la planta, señalas dos temas de los que quiero hablar contigo. El primero sería el tema de la fotosíntesis, ¿sí? Y el segundo sería el de cómo se reproducen las plantas, ¿sí? Entonces, la fotosíntesis es otra de mis obsesiones. Hay una filósofa que se llama Simone Weil, que tiene un libro, se llama La gravedad y la gracia, y en el libro tiene una oración que a mí me ha marcado, que dice que no hay mayor desgracia para el ser humano que no poder alimentarse de la luz. Entonces quería que nos hablaras tal vez un poco de la clorofila y ese proceso de fotosíntesis, cómo funciona y por qué el color verde, por ejemplo. Bueno, hay varias cosas. Bueno, las plantas, como estamos diciendo, son aquellos seres que son más independientes y autónomos que nosotros porque requieren menos para crecer, para desarrollarse. La luz del sol es la fuente de energía que ellas aprovechan capturando la radiación solar dentro de unas pequeñas discos que están al interior de la célula, ¿sí? Imagínense como una célula y un montón de disquitos verdes, unos apilados en otros, parecen plantas de energía, ¿sí? Lo que ocurre ya cuando el electrón entra es ya un proceso muy complejo, químico, bioquímico, digamos con muchos pasos, pero básicamente lo que sucede es que ella recibe esa energía. Por otro lado, en sus hojitas tiene unas pequeñas aperturas donde deja entrar el aire, por lo tanto está el oxígeno, y logra hacer esa conexión con esas dos cosas y con el agua. Entonces, agua, oxígeno y luz del sol nos da cadenas de glucosa, que son los azúcares que construyen muchas de las otras moléculas que la planta va a necesitar para convertirlo, por ejemplo, en fibras, que son su sostén, en lo que llamamos la savia elaborada, que es agua con nutrientes que distribuye a lo largo de la planta, y esa es la forma como ella se autosostiene siempre y cuando haya agua, oxígeno y luz del sol. Entonces es un poco difícil de relacionarnos con esto porque nosotros no lo hacemos, pero es básicamente también incorporar la respiración, ¿sí? Entonces, lo que tú decías de cómo nos relacionamos con esto, cómo Teofrasto también decía, esto es un poco complejo, o sea, esto es diferente, que nos cuesta un poco acercarnos. Y quiero añadir lo que tú decías. A nosotros nos queda muy fácil decir si nuestra mascota está alegre, está rabiosa. Con las plantas casi que lo que tú puedes decir es que están tristes, y eso es cuando no tienen agua o cuando están en un sitio sin luz, ¿sí? Cuando algo en su básica necesidad no está, la planta se manifiesta, y ahí es donde tú puedes decir, o si ya tienes cierta empatía, la matica está triste, o vamos a echarle agüita, o vamos a ponerla en la ventana. Personas que les dan baños de sol, entonces las sacan el domingo a que les dé el sol y vuelven y las entran después. Entonces son maravillosas, hacen cosas envidiables como la fotosíntesis,
y digamos que a la medida que uno las va conociendo, pues las va queriendo y admirando más, pero sabes que la intriga no se acaba porque es mucho, mucho, mucho lo que hay que descubrir todavía. Una pequeña interrupción. Estoy rodeada de sonidos. Pienso en mi conversación con María Cristina. Pienso en las matas, las busco, las miro, me concentro en ellas. Recuerdo el poema de María Paz Guerrero, ahora mismo las plantas están vivas. Dice así: ahora mismo las plantas están vivas, impávidas, no saben que Eulalia las pinta, Diana las hace sonar y yo las escribo. Ellas mueren, respiran, se llenan de sí mismas, mientras nosotras inventamos su gramática. Yo no sé si después de escuchar este programa seamos todos expertos en plantas, pero creo que, como dice María Paz en su poema, es un intento por aprender a leer la gramática de las plantas. Y aprender a leer la gramática de las plantas significa inventarnos un lenguaje en común. Sigamos escuchando a María Cristina. Yo estuve leyendo hace poco, yo sé que es un texto muy viejo y esto se da antes de la genética, entonces también es un libro muy romántico y lleno de intuiciones, aunque juicioso para la botánica de la época, que es este de Maurice Maeterlinck, que se llama La inteligencia de las flores. Y a mí me encanta este libro porque nos cuenta un montón de historias de amor, pero sobre todo porque se dedica mucho tiempo a describir cómo funciona la reproducción en las plantas, sobre todo se dedica a ver las flores y cómo van cambiando con el tiempo y van evolucionando y se van ajustando. Entonces yo quería saber si podríamos entrar a hablar un poco de este tema, de la polinización, sí, en las plantas. Sí, bueno, digamos que en términos más amplios sería la fecundación, que lo podemos pasar al reino animal, digamos, con más facilidad y tenemos más conocimientos que agarrar desde lo que ya sabemos de la reproducción sexual en animales, por ejemplo. Entonces, el principio es lo mismo, plantas y animales tienen ciclos, plantas y animales en el ciclo sexual necesitan la unión de la información genética de madre y padre, entonces vamos a hablar de madre y padre. Las dos hay unos órganos que llamamos femeninos y unos que llamamos masculinos. Aquí empiezan un poco las diferencias cuando decimos, por ejemplo, que una flor puede tener los dos sexos en su misma estructura, en su mismo órgano, pero por ejemplo el polen requiere viajar a encontrar la flor. Pero sí ocurre que cuando no hay alrededor, digamos, las condiciones son muy duras, la flor se puede autopolinizar. Entonces puede su propio polen llegar a su ovario y producir semillas en condiciones extremas. En condiciones ideales, entonces, con el curso de la evolución, la diversidad de las plantas con flores supera los 250.000 especies, entonces da campo para una gran un espacio evolutivo de innovación en estrategias de polinización, en recursos para la polinización. La polinización comenzó siendo más hacia el azar de un polen que viaja por el viento y por chance aterriza en la estructura femenina. Y aquí la producción de polen es de millones y millones y millones de granos de polen porque la probabilidad es muy bajita. Con el tiempo y el desarrollo de la flor como una estructura, la planta, digamos, tenía una inversión energética en una estructura compleja, pero podía reducir la energía produciendo polen en cantidades innumerables porque aumentaba sus probabilidades de éxito.
Y aquí entonces entran a jugar un papel fundamental los polinizadores. Entonces, cuando la fecundación la media un animal, lo llamamos la polinización. Y aquí también hay una serie muy bonita de relaciones que ya llamamos coevolutivas. En la medida en que las flores fueron evolucionando, los animales que se beneficiaban de ellas también fueron evolucionando casi que abrazadas unas con otras. Y aquí cuesta mucho pensar que esto lo hace la aleatoriedad, la selección natural y que no está guiado, porque es muy difícil de agarrar así. Hay estrategias súper, innovadoras. Por ejemplo, las flores que producen néctar le dan agua azucarada con nutrientes al polinizador. Entonces el polinizador se vuelve casi a veces dependiente de esa fuente de alimento y lleva en su cuerpo el polen. Es el caso de las abejas. Hay flores que tienen unas estructuras muy largas, se llaman las corolas, donde ese néctar está escondido, el fondo, donde solamente el animal que tenga la capacidad de llegar hasta allá va a ser el que polinice, como algunas mariposas o algunas aves, los colibríes, por ejemplo, con el pico súper larguito. Y hay otros casos ya extremos, ¿sí? Por ejemplo, hay unas orquídeas que parte de su flor la parte frontal parece la hembra de una avispa. Incluso emiten olores parecidos a las feromonas de esta especie de avispa. El macho va volando en el bosque, ve la que piensa es la hembra y va y la busca, intenta reproducirse con la hembra, pero es una parte de la flor. Al moverse de esta manera, él desencadena otro mecanismo que hace que el polen se pegue a la avispa. Entonces aquí la relación no es tan ventajosa, pues porque la avispa quedó un poco como engañada, ¿cierto? Y va y visita otra flor y se repite el ciclo. Entonces son muchas las estrategias. En los colores también vemos mucho representado, porque diferentes animales ven en diferentes espectros. Entonces a veces el color de la flor nos puede indicar más o menos quién la puede estar polinizando. Y el propósito último es pues el mismo, es conseguir que la información genética de madre y padre se una, haya una mayor diversidad en esa expresión genética para que la siguiente generación tenga chances de sobrevivir y continuar así la vida. Fíjate que hay dos cosas que se me ocurren escuchándote. La primera es que el amor parece ser complicado para todos, hasta para las plantas. Y lo otro es, en este mismo librito de Maeterlinck, él comienza diciendo algo muy bonito sobre la inteligencia de la naturaleza, y es que para esos que se dedican a observar la naturaleza es obvio que ella también se equivoca, ¿no? Entonces pensar un poco en las equivocaciones de la naturaleza y cómo hay un proceso para corregirlas o para ir evolucionando, me parece algo muy bonito. Sí, como no es ni siquiera una obra acabada ella misma, terminada, sino que va cambiando. Entonces, ahí como para hacer esas comparaciones en esta conversación, creo que la historia de la humanidad muestra algo parecido, ¿sí? Nosotros los seres humanos tampoco somos una obra acabada. Y esos movimientos sutiles de la naturaleza a mí me parecen encantadores. Quería como hacerte una pregunta un poquito más personal, porque decías que hay como este gran número de especies, y yo quería saber si tienes alguna preferencia. Quiero hacer la pregunta de una forma más ridícula, ¿sí? Es como que, ¿cuál es tu especie favorita o a cuál te dedicaste a estudiar? Bueno, yo tengo un grupo favorito de especies que no es muy grande, tiene unas 100 especies, pero la mayoría están en México, donde evolucionaron los bosques secos tropicales.
Es una especie que pertenece a la familia del incienso y de la mirra, que son, en su época fueron tan valiosos como el oro. Por eso los Reyes Magos le dieron a Jesús incienso, oro y mirra. Esta familia, digamos, era económicamente muy importante en Oriente Medio, pero en América también tenemos sus representantes y son unas especies que también, digamos, lo que se cosechan en el incienso y la mirra es la resina. La resina es una sustancia que elabora el tronco para protegerlo del ataque de hongos, de insectos, sí, es como el repelente que usa el árbol para defenderse, porque aquí hay que hacer una acotación, las plantas no se pueden moverse para espantarse los herbívoros, sino tienen que tener otra estrategia y es química. Entonces, esta sustancia, esta resina, por ser de la misma familia y tener una historia evolutiva muy similar, la usaban los indígenas en México con fines muy parecidos a los del Medio Oriente, porque el aroma de esta resina y al quemarse, digamos, es el equivalente al incienso, es el incienso americano, y tiene connotaciones en ceremonias rituales, en esta parte mística de estas culturas indígenas. En el Amazonas colombiano también las usan, pues ya son otras especies, pero también. Y aquí vemos de nuevo como cosas que se enlazan y se unen culturalmente. Me parecía muy curioso. Yo las empecé a estudiar cuando estaba terminando mi pregrado y pues no me he despegado de ahí. Sí, digamos que nosotros escogemos unos grupos, se vuelven nuestros favoritos y digamos nunca lo hacemos con la meta de voy a ser la que lo sabe todo, sino voy a mirar los demás que han trabajado en ciencia hacia atrás para ver en dónde puedo yo hacer mi pequeña contribución y dejar más preguntas para los que siguen detrás mío, porque la ciencia se construye así, me parece súper, súper bonito. Entonces, sí, esas son mis favoritas. En Barranquilla hay, en algunos parques, el nombre común es indio desnudo o resbalamono, porque la corteza es rojiza y parece la piel de un indígena, rojiza. Ese es mi grupo favorito. Ay, María, yo creo que yo me podría quedar aquí contigo eternamente. Pero voy como a cerrar aquí la conversación porque me parece que esa invitación que haces o eso, digamos, ese espíritu con el que hablas de este grupo que escoges y cómo te has dedicado casi toda una vida a estudiarlo y no se cierra, es decir, siguen apareciendo sorpresas y quisiera hacer esa invitación, ¿no? Porque creo yo que la ciencia sigue siendo muy ajena para aquellos que no nos dedicamos a la ciencia, ¿sí? Entonces me interesa como de eso que contabas tú primero, que la observación está ahí, es decir, hay plantas por todas partes, podemos comenzar saliendo al jardín de la casa de la mamá o de la abuela a mirar qué pasa con esas flores o esas plantitas chiquiticas que están por ahí o los árboles de mango gigantes que tenemos y tratar como de hacer historia, porque en últimas cuando te escucho hablar de cómo comienza toda esta exploración científica tuya, comienza desde la vida y desde una experiencia muy cotidiana, que era salir al jardín. Y pues chicos y chicas, existen personas que se dedican a observar plantas como María Cristina, y a mí eso me parece extraordinario. Entonces también para que conozcan que existen los botánicos y que es una posibilidad en la vida ser un botánico. María Cristina, muchísimas gracias por esta conversación. No, a ti, Daniela, y sí, yo quiero reforzar el mensaje que tú estás diciendo para todo el mundo, digamos, en este tiempo que estamos mucho más en casa, tenemos otros organismos alrededor, aparte del posible gato o perro,
Las plantas enseñan muchas cosas. En la cocina hay semillas para sembrar, las semillas de la papaya, del melón, de la patilla, del aguacate. No requieren mucho, solamente digamos un poco de atención, de comprensión, y afortunadamente cualquier cosa que quieran consultar pueden entrar a internet y ahí hay mucha información de cómo tener y crecer plantas. Y ese volver a las plantas tiene también una connotación con la seguridad alimentaria, con asegurar que, digamos, nosotros nos volvimos una especie tan capaz porque aprendimos a domesticar plantas, dejamos de ser nómadas y arrancó la civilización, diría yo. Pero ahora en las ciudades como que nos olvidamos de eso. Pero, en serio, uno va a la cocina y se da cuenta que sin las plantas no puede, aparte del oxígeno, sin las plantas no hay vida. María, muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Entre libros. Del mar a la tierra, un final original. Las bestias de la selva se retiran a los matorrales. Las aves se esconden bajo el follaje de los árboles o en las grietas de las rocas. Pero en medio de este aparente silencio, cuando prestamos atención a los más débiles sonidos transmitidos por el aire, oímos una vibración sorda, un murmullo continuo, un zumbido de insectos que llenan, si podemos usar la expresión, todos los estratos inferiores del aire. No hay nada más apropiado para hacer sentir al hombre la dimensión y poder de la vida orgánica. Miríadas de insectos se arrastran por el suelo y revolotean en torno a las plantas resecas por el ardor del sol. Un ruido confuso sale de cada arbusto, de los troncos de los árboles en descomposición, de las fisuras de las rocas y de la tierra horadada por los lagartos, ciempiés y sicilias. Hay tantas voces que nos proclaman que toda la naturaleza respira y que bajo 1000 formas diferentes la vida se difunde por toda la tierra agrietada y polvorienta, igual que en el interior de las aguas y en el aire que circula a nuestro alrededor. La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt, Andrea Wulf. Cerremos el programa de hoy con un comienzo y un ejercicio. Primero el comienzo. Cuando preparo estos programas necesito que todo mi entorno me hable de lo que estoy estudiando. En este caso, las plantas. Pasé una semana entera escuchando el álbum de Stevie Wonder de la vida secreta de las plantas y hablándole a todos mis amigos sobre plantas. Entre tantas conversaciones, y aquí tergiverso las palabras de mi interlocutor, me dijeron que las plantas terrestres evolucionaron de las algas verdes. Entre todas las tecnicidades del asunto, yo interpreté que un tipo de célula secuestró a otro capaz de la fotosíntesis, y de ese secuestro, por añadirle drama aún más a la evolución, se formaron con el tiempo lo que conocemos como plantas terrestres.
La botánica es el estudio cuidadoso y profundo de este reino vegetal, de estos seres vivientes cuyo discurso se da en el murmullo silencioso del espacio. Mi invitación es aprender el silencio como lenguaje. El silencio no significa desaparición ni inexistencia. El silencio de las plantas nos exige capacitar la escucha para poder sentir el esplendor de la biodiversidad del mundo que habitamos. Mi ejercicio para ustedes está inspirado en unas cartas que el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau le escribía a su prima. En ella daba pequeñas indicaciones de cómo armar un herbario. Con el mapa inicial del recorrido que hicieron por sus casas, registraron las plantas. Debemos regresar, recogerlas y secarlas. Yo seco las mías en libros. Toman mucho tiempo. Este será un herbario creativo. Debemos observar cada espécimen recogido y según sus características, ya saben, color, tamaño, textura, forma y las partes de la planta de las que nos habló la botánica, María Cristina, debemos inventarles un nombre. Poco a poco, planta a planta, flor a flor, irán armando su propio herbario. Canto a mí mismo, Walt Whitman. Un niño me preguntó, ¿qué es la hierba? Trayéndola a manos llenas. ¿Cómo podría contestarle? Yo tampoco lo sé. Sospecho que es la bandera de mi carácter tejida con esperanzada tela verde, o el pañuelo de Dios, una prenda fragante dejada caer a propósito, con el nombre del dueño en alguna punta para que lo veamos y lo notemos y nos preguntemos, ¿de quién? O sospecho que la hierba misma es un niño, el recién nacido de la tierra, o un jeroglífico uniforme que significa crezco por igual en las regiones vastas y en las estrechas, crezco por igual entre los negros y los blancos, canadiense, piel roja, senador, inmigrante, a todos me entrego y a todos recibo. Y ahora se me figura que es la cabellera suelta y hermosa de las tumbas. Te usaré con ternura, hierba curva. ¿Acaso hayas brotado del pecho de los jóvenes? ¿Acaso, si estuvieras aquí, yo los amaría? ¿Acaso hayas brotado de los ancianos o de los niños arrancados del regazo de la madre? Y ahora eres el regazo de la madre. Esta hierba es demasiado oscura para haber brotado de los cabellos blancos de las madres ancianas, más oscura que las descoloridas barbas de los ancianos, demasiado oscura para haber brotado de sus pálidos paladares. ¡Ah! Percibo al fin otras tantas lenguas que hablan y comprendo que no han nacido en vano de esos paladares y de esas bocas. Chicas y chicos, hemos llegado al final de este programa y al comienzo de una nueva temporada juntos. Hasta la próxima. La vía secreta de las plantas. La vía secreta de las plantas. No puedo concebir el significado de todo. No puedo concebir el significado de todo. No puedo concebir el significado de todo. Comienza dentro de unas diminutas semillas y lo que nosotros pensamos insignificante proporciona el más puro aire que respiramos. La vía secreta de las plantas. No puedo concebir el significado de todo.
comienza dentro de unas diminutas semillas y lo que nosotros consideramos insignificante proporciona el más puro aire que respiramos. Pero ¿quién soy yo para dudar o preguntar de la verdad del ser? El más puro aire que respiramos. 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 Te invitamos a interactuar con Entre Libros al chat de WhatsApp 304-605-6253. Recuerda, 304-605-6253. Entre Libros, el podcast de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto.